Gracias por seguir con nosotros. El pasado 15 de abril, como muchos nos enteramos por los medios de comunicación, una joven, Edith Guadalupe, desapareció al acudir a una aparente cita de trabajo en Avenida Revolución, aquí en la Ciudad de México. Sus padres, evidentemente y por supuesto que muy alarmados, denunciaron su desaparición esa misma tarde y a partir de ahí se dieron una serie de acontecimientos que cuestionan la rapidez y la eficiencia de las autoridades para encontrar a una mujer. Para hablar de este caso, nos da muchísimo gusto tener invitada hoy a la doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama, quien es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogada, es penalista, tiene maestría en criminología por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en administración pública por la Universidad Anáhuac y es una reconocida estudiosa de los delitos de género. Doctora Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar este contacto con Cultura y Punto. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Pues hablando de este caso, yo quiero preguntarte las deficiencias que mostró precisamente la desaparición y muerte de Edith Guadalupe. Las autoridades afirmaron que tenían que pasar 72 horas antes de iniciar la búsqueda, pero esto es falso, ¿no? Así es, esta es una deficiencia del conocimiento del derecho penal y de la normatividad en general, porque la normatividad penal no se limita nada más a los códigos, sino también a las leyes especiales que hay para ello. Hay una ley general de desapariciones y hay leyes particulares para cada estado en materia de desapariciones. Bueno, pues en ninguna de ellas, en ninguna normatividad que exista, en ninguna, existe un término de 72 horas para que se empiece una investigación de desaparición. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que más deben de saber del tema, porque están al frente de la investigación y persecución del delito, como en este caso la Fiscalía de Desapariciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues o desconocen la normatividad, que en ninguna dice que hay que esperar 72 horas para buscar a una persona que se denuncia como desaparecida, o pues hay una especie de negligencia intencionada para no a realizar una investigación. Y precisamente esto te quiero preguntar porque está muy documentado que los agentes que acudieron al primer contacto con la familia les pedían dinero para acelerar la búsqueda. Esto es un acto de corrupción tremendo. Así es. Entonces, pues tal vez va unida a una acción con la otra para hacer presión para ese acto de corrupción. Afortunadamente, pues la fiscalía pues tomó cartas en el asunto a ese respecto y les levantó una investigación a estos policías que cometieron ese acto de corrupción, ¿no? Entonces se les está investigando, se les va seguramente a procesar y a sancionar por este delito, porque pues es un delito de corrupción. Déjame te digo, Arturo, que otra de las cosas por las que no, el Ministerio Público dijo que no empezaba la investigación inmediatamente, mm, aparte de las 72 horas, relacionándolo con las 72 horas, es que le dijeron, pero ¿por qué 72 horas, no? La familia denunciante. Y entonces dijo, es que seguramente se fue con el novio o con amigas. Entonces, esa es una falta de perspectiva de género por parte del Ministerio Público y por tanto, porque se está pegando estereotipos, ¿no? Se está pegando a que como
Edith era una mujer joven, entonces podía irse con amigos con amigas o con el novio y que por eso había que esperar para su búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la denuncia hubiera sido de un hombre o de una mujer mayor? Pues no se pudiera haber alegado esa situación, ¿no? Entonces, es precisamente lo que en violencia contra las mujeres viven en el caso de que por eso luego no denuncian, porque van y denuncian y siempre hay una responsabilidad que le atañe la autoridad a la víctima para decirle que ella es responsable de lo que le pasó, ¿no? O sea, eh, o no iniciar la investigación por esas causas, y eso es perspectiva de género. Causas como, ay, no levanto no inicio la investigación porque a lo mejor está con el novio o con amigas. No inicio la investigación por violación porque a lo mejor te equivocaste o a lo mejor, este lo estabas provocando por la forma que ibas vestida con escotes amplios. En violencia familiar, pues lo mismo, ¿no? Oiga, pero usted no provocó a su marido el enojo que le provocó para que él reaccionara de esa forma con usted, dándole un golpe. O sea, esa es la falta de perspectiva de género que tanto se manifiesta que se da en los operadores del sistema de justicia penal como lo son los policías y los ministerios públicos. Déjame preguntarte, se ha avanzado mucho en este tema desde poner el foco en la diferencia entre un homicidio y un feminicidio y pues se ha estado haciendo mucha preparación entre las policías, los ministerios públicos para tratar estos delitos de género, estos feminicidios, precisamente como eso y que no sucedan cosas como las que nos estás detallando aquí. Pero ¿cómo corregir las fallas que hay hoy en día y enfrentar esta corrupción? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos enfrentarnos a una situación como la que vivió la familia de Edith? Pues lamentablemente la familia de Edith actuó conforme el alcance de sus de las herramientas que tenía, Sí, ¿no? bloquear calles, ¿no? Fue a Bloquearon bloquear Revolución, calles, consiguió el un video detective. del C5 para que se enfocara en demostrar que Edith había entrado al inmueble y que no había salido. Entonces, fueron muy persistentes y actuaron conforme su intuición y su lógica les dictó, ¿no? Pero, cuáles son las fallas más lamentables, aparte de esa de retardar la investigación, de no tener perspectiva de género, sino que también, mira, cuando vas a buscar a una persona, o sea, o cuando vas a un lugar, tú no puedes entrar a ese lugar sino mediante una orden por escrito de un juez. Sí. Nadie puede ser molestado en su persona ni en sus posesiones, ¿no? Entonces, aquí la policía también, el Ministerio Público también tuvo un error de carácter jurídico, de falta de conocimiento en materia procesal penal, porque ya que se vio presionado para iniciar la investigación, acudió al lugar para solicitar entrar al lugar. Entonces los vigilantes del lugar le dijeron, no, no podemos darle acceso porque el permiso lo tiene que dar la administradora. Entonces tuvieron que esperarse hasta el día siguiente, que fueron otras horas más, ¿no? O sea, otras horas de retardo más hasta el día siguiente, ¿no? Porque fueron en tarde-noche para hacer esto.
Entonces, el Ministerio Público no necesita pedir permiso. El Ministerio Público lo que necesita es pedir una orden de cateo al juez para entrar al lugar porque está en peligro la vida de una persona, ¿sí? Porque está desaparecida y se comprobó que está ahí. Entonces, lo que procedía jurídicamente es voy, solicito la orden de cateo que te la dan en 1 o 2 horas por la urgencia de la situación, y entonces voy y entonces les digo, voy a entrar a revisar, porque aquí traigo la orden de un juez y eso en cambio, no. Ay, voy a pedir permiso, o sea, a ver, espérate, si tú no eres una ciudadano, eres una autoridad y tienes Ah, que actuar conforme a derecho, o sea, conforme a la ley, conforme a la norma. Y si la ley te da herramientas como solicitar órdenes a un juez, para proceder a una investigación, pues ¿por qué no lo hiciste? ¿No? O sea, no nada más es la tardanza en realizar la investigación, sino los demás actos que realizaron para tardarse en ella, porque lo único que se reconoció fue que se tardó en iniciar la investigación, pero después de que empezó, pues se volvió a retardar precisamente por el desconocimiento. Y ahí sí, pues quien era el responsable era el fiscal de desapariciones, que ya tenía conocimiento de la situación, del hecho, porque se volvió mediático, y tanto como el Ministerio Público, ¿no? sí, Y entonces nada más al Ministerio Público y a los policías son a los que responsabilizan y no responsabilizan a quienes dan las órdenes, ¿no? Que sería el fiscal. sí, Entonces, el fiscal, pues, también tiene un gran desconocimiento de la materia penal porque, pues, no dio las órdenes adecuadas conforme a derecho, precisamente para acelerar la investigación o para realizarla de forma pronta y eficaz por esta situación. Entonces, eso también tiene que ver con los posteriores actos, ya que se empezó la investigación. sí, sí. Andrés, Sí, doctora, qué gusto tenerla de regreso aquí en el Gracias. programa. Me acuerdo que justamente platicamos sobre perspectiva de género hace poco más de un mes, justamente por el 8 de marzo. Así es, Y pues Andrés. bueno, sucede este caso, que como ya mencionó fue muy mediático. A mí me sorprendió. Yo suelo pasar los fines de semana por justamente ahí Avenida Revolución, ya que la parroquia a la que acudo es Santo Domingo de Guzmán, que está ahí a tres Ah, sí, minutos en coche. Entonces, sí la pues conozco. es increíble pensar, pues, justo, ¿no? O sí, sea, tan uno pasa cerca. ahí, todos los fines de semana y sucede esta cuestión. Como ya dijo, fue un caso mediático, y quisiera enlazarlo también con, bueno, el tema del que hablaremos en el próximo bloque, y es que pues hoy en día estamos a 36 días de un mundial de fútbol que va a suceder aquí en la Ciudad de México. También, bueno, hace semanas el caso de Totihuacán, ¿no? Se estaba volviendo muy mediático estos casos donde pues nos prometen y nos dicen que va a haber mayor seguridad y sin embargo suceden estas cuestiones. Y quisiera preguntarle justamente, usted ya mencionó que pues existe un desconocimiento, ¿no? También existe falta de perspectiva de género, esta falta de liderazgo, ¿no? De las cabezas que, bueno, prometen que van a desplegar a lo mejor a 5,000 policías en un bloque de la ciudad. Y sin embargo, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan arraigados están estos delitos, actualmente en nuestra Ciudad de México y cómo se podrían evitar, a 35 días de que el foco del mundo esté sobre nosotros? Los delitos en general en materia de Bueno, seguridad, en Andrés. materia de seguridad, en materia de género y también, bueno, se ha Ay, puesto el también turismo especial sexual. atención en justamente el delito de turismo sexual, infantil. Entonces, pues justamente estos delitos puntuales, tanto en género como con el turismo sexual infantil, ¿qué tan arraigados están actualmente en, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Porque luego de eso, bueno, existen zonas, de, llámese Sinaloa, ¿no? Donde también es una situación incluso muchísimo más delicada, pero en el día a día en la Ciudad de México, ¿qué tan arraigados están y cómo se pueden evitar? Pues mira,
lamentablemente la inseguridad ha ido en aumento, ¿no? En todos los delitos de género y demás. Hay cifras que nos dicen que al contrario, ¿no? Que han estado disminuyendo. Las cifras oficiales nos dicen que ya disminuyeron los homicidios, que ya disminuyeron los feminicidios, ya disminuyeron los delitos en general, tanto de género como en general. Entonces, pues, ¿dónde estaría el problema, no? Pero lo que sí es cierto es que en una ciudad como la Ciudad de México, con los habitantes, con los millones de habitantes que tenemos, pues la seguridad en general, pues se prevendrían los delitos en general con la supervisión y de las policías, de la Guardia Nacional, ¿no? La vigilancia que se da a los lugares, pues es un tema comprobado que se inhiben los delitos, ¿no? Tú no vas a cometer o a consumar un delito si en la presencia policial. ¿No? O sea, si está allí un policía, un guardia nacional vigilando, pues no vas a consumar un delito en un evento tan importante como lo es el Mundial de Fútbol, ¿no? Hay otros delitos que requieren ciertas acciones específicas. El turismo sexual infantil no tiene cifras en México. ¿Por qué no tiene cifras en México? Porque no hay denuncia. No hay una sola denuncia de turismo sexual infantil en toda la República Mexicana. No hay ningún caso de turismo sexual infantil que se haya llevado a un juicio y se haya emitido una sentencia. No lo hay. Entonces, si no hay, pues entonces no hay estadística, no hay registro, no hay nada. Pareciera que no existiera. Entonces, ¿por qué preocuparnos por el turismo sexual infantil? Pues porque organizaciones no gubernamentales internacionales han hecho estudios muy profundos en nuestro país y entonces han detectado que en materia de turismo sexual infantil, hay hasta 20,000 víctimas de niños al año, ¿no? Desde 2010, ¿no? ¿Esto en Entonces, México? ¿En México, entonces, doctora? ¿pande? ¿Esto en México, doctora? ¿En En México? México, en Ay, México. caray, es una cifra gigantesca. Sí, Tenemos, sí, si la ten- multiplicas sí, por los Desde años el de 2010,2010 ¿no? para acá, son 26 años, ¿cuántas víctimas son, no? Y de esos, pues esos niños han crecido. Esos niños cuando cumplan su mayoría de edad y tengan esa capacidad volitiva de saber sí, diferenciar el claro. bien y el mal, pues la mitad, criminológicamente hablando, la mitad se van a adaptar a la sociedad y van a ser buenos ciudadanos. Pero la otra mitad se van a dedicar a lo mismo de lo que fueron víctimas, ¿no? Pues Entonces es van una cifra enorme que no por nada en el mundo ha habido muchas advertencias sobre este delito que se puede cometer ahora con la excusa de este Mundial de Fútbol. Doctora Ivonne, para concluir este tema de turismo sexual y otros delitos, ¿cómo quieres cerrar esta plática? Pues continuar con la idea de la prevención, por eso es que decía que para ciertos delitos, por ejemplo, como este delito de turismo sexual infantil, se pueden hacer acciones específicas para prevenirlo. Muchos de los que lo consuman son turistas sexuales ocasionales a los que les ofrecen niños y niñas para tener relaciones mediante su visita, por ejemplo, al mundial, ¿no? Porque el turismo puede ser por diversas causas, ¿no? Por ocio, por una peregrinación, por venir a un médico, etcétera, ¿no? En este caso, por el mundial de fútbol. En este contexto, hay una acción específica que hizo Brasil cuando fue su mundial de fútbol y que yo retomé en mi tesis precisamente de administración pública aquí en la Anáhuac, que posteriormente se volvió libro, y decía, ¿por qué no hacemos eso en México? ¿Qué es la publicidad?
como son turistas los que vienen y son los agresores contra niños que lo consuman, la mayoría de las veces lo realizan porque las personas que les ofrecen a los niños les dicen, no hay ninguna consecuencia, nadie te va a castigar, en México no es delito, ¿no? Y entonces, cuando Brasil puso en cuando fue su mundial de fútbol, puso en todos sus aeropuertos, sus estaciones de autobuses, trenes, barcos, etcétera, puso publicidad diciendo el turismo sexual infantil es un delito que se castiga, por ejemplo, en México hasta 14 años de prisión, ¿no? No lo consumas. Entonces, los turistas sexuales lo dejaron de realizar porque como venían a lo del fútbol, veían y decían, no, ¿para qué me meto en eso, no? Mejor a lo que vengo, ¿no? Parecería algo muy simple, ¿no? Pero funcionó, ¿no? Entonces esa sería una acción de prevención y precisamente por esa acción, otra que implementaron una Fiscalía de Turismo Sexual Infantil a partir de ese momento, fue que pues el primer lugar en turismo sexual infantil es Tailandia, el segundo era Brasil y el tercero era México. Entonces, Brasil logró prevenir a través de su mundial, de esas acciones que realizó, el que hubiera menos casos de turismo sexual infantil en su país y entonces México subió al segundo lugar, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no hacer lo que funciona, ¿no? Entonces, esta sería una acción. Hay muchas más, pero el tiempo no nos permite hablar de todas ellas, ¿no? Y en materia de otros delitos, pues la prevención sería, pues, incrementar la vigilancia en esos días para que, pues, es una forma de inhibir el delito, ¿no? Sí, Leyes ya las tenemos, ¿no? El sí, problema es la falta de capacitación en materia penal y, por ejemplo, en caso de delitos contra las mujeres, la falta de perspectiva de género de los operadores del sistema de justicia penal y pues el problema que tenemos que tienen todos los países, ¿no? La corrupción, o sea, no es propio de México, o sea, es de exacto. todos los países. Entonces, si ya sabemos cuál es lo que qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está afectando, pues tendríamos que actuar en consecuencia, ¿no? Y esas son las dos acciones que propondría conforme al tiempo que tenemos. Muy bien, doctora Ivonne Olvera Lezama, muchísimas gracias por haber tomado este tiempo y habernos puesto en sintonía con este tema. Y ahora que viene el Mundial de Fútbol con el turismo sexual infantil, pues ahí quedan tu punto de vista, ojalá y pues lo tomen en cuenta, haya más Sí, vigilancia. un parteaguas para mejorar. Sí, para mejorar, exacto. Pues muchísimas gracias, doctora, como siempre.